En muchos pueblos de América Latina hay historias que no se cuentan a cualquiera, no aparecen en libros, no salen en las noticias, pero todos saben que existen. Son relatos que se escuchan en voz baja, en caminos de tierra, en casas sin luz, en noches donde el silencio pesa demasiado. Hoy no vamos a hablar de mitos antiguos, vamos a hablar de leyendas que siguen pasando y que todavía hacen que la gente cambie de ruta, cierre puertas y evite mirar atrás. Estas son 6 leyendas de América Latina que siguen dando miedo, de verdad. ¿Estás preparado? Cierra las puertas, apaga las luces y cúbrete bien con la cobija, porque después de este video no volverás a ver las leyendas urbanas de la misma manera. La Patasola. Selvas y montañas de Colombia. En mi pueblo no se habla de la Patasola como una leyenda. Se habla como de algo que todavía anda suelto. Los más viejos dicen que no siempre se muestra igual. A veces aparece como una mujer hermosa, callada, descalza, mirando hacia el monte. La primera vez que escuché su nombre fue después de que un hombre regresó solo de la selva. No venía herido, no venía sucio, pero venía distinto. No quiso sentarse, no quiso comer, solo repetía una frase una y otra vez. Yo no debí seguirla. Yo no debí seguirla. Aquí hay una advertencia que todos conocen desde niños. Si escuchas a una mujer llamarte por tu nombre en medio del monte, no respondas. La Patasola no corre, no persigue como los animales, ella espera. Dicen que primero se deja ver de espaldas, cabello largo, cuerpo normal, voz suave, casi amable. Te habla como si te conociera, como si supiera quién eres, como si supiera que estás solo. Algunos aseguran que pidió ayuda, otros que parecía perdida, otros que solo los miraba, sin moverse. Pero cuando el camino desaparece, cuando la selva se cierra, cuando el silencio se vuelve pesado, ella se da la vuelta, y ahí todos coinciden en lo mismo. No tiene 2 piernas, solo una. Una sola pierna gruesa, deformada, terminada en pezuña o garra. El rostro cambia, los ojos se vuelven fijos, la boca se abre más de lo que debería. No grita, no ruge, salta. En el pueblo hay zonas donde nadie entra, no porque uno se pierda, sino porque los que regresan no vuelven completos. Un campesino fue encontrado días después, sentado contra un árbol. No tenía marcas, no tenía heridas, pero temblaba cada vez que alguien mencionaba la selva. Otro nunca apareció. Solo hallaron su machete, doblado, como si algo lo hubiera apretado con una fuerza imposible. Las autoridades dicen que son animales, que son accidentes, pero aquí sabemos la verdad, porque los animales no llaman por tu nombre, no imitan voces humanas, no esperan a que confíes. Aquí hay una regla que nadie rompe. Si escuchas pasos detrás de ti, no mires. Si una voz dulce te llama, no respondas. Y si llegas a ver a una mujer sola en medio del monte, reza para que nunca se dé la vuelta. Porque cuando la Patasola muestra su verdadera forma, significa que ya te eligió. Pero en otros lugares, el peligro no espera en la selva. Camina por los pueblos, habla contigo, comparte tu mesa. Y cuando desapareces, nadie sabe exactamente qué te quitó. Solo saben que ya no eres el mismo. El Pishtaco. Andes del Perú y Bolivia. En los pueblos de la sierra no se habla del Pishtaco en voz alta, no porque no exista, sino porque puede estar escuchando. Aquí no lo describen como un monstruo, lo describen como un hombre normal, demasiado normal. Llega solo, a veces como viajero, a veces como ingeniero, a veces como alguien que anda trabajando por la zona. Pregunta caminos, pregunta nombres, pregunta quién vive solo, y siempre sonríe. Los abuelos dicen que el Pishtaco no ataca por rabia, ataca por necesidad, porque se alimenta de la grasa humana. Por eso observa, por eso espera, por eso elige. Hay historias de personas que desaparecieron después de ayudar a un extraño. Un favor pequeño, un vaso de agua, un lugar para pasar la noche. Al día siguiente no estaban.
En una comunidad encontraron a un hombre tirado junto al camino. No tenía heridas profundas, no había sangre alrededor, pero estaba vacío, la piel pegada a los huesos, los ojos abiertos, la boca seca. Los médicos dijeron desnutrición extrema, pero nadie pierde toda la grasa del cuerpo en una sola noche. Los locales sí entendieron. Dicen que el pistaco carga cuchillos pequeños, muy afilados, que corta sin hacer ruido, que sabe exactamente dónde tocar. Otros aseguran que ya no necesita cuchillos, que aprendió métodos nuevos, que se adapta. Lo más inquietante es que no siempre mata. Hay quienes regresan, caminando lento, mirada apagada, como si algo esencial se hubiera quedado atrás. Después de eso, nunca vuelven a dormir bien, nunca vuelven a engordar, nunca vuelven a sentirse completos. En los Andes hay senderos donde nadie se detiene si ve a alguien esperando. No importa si parece cansado, no importa si parece herido, porque el pistaco no corre detrás de ti, camina a tu lado. Y cuando confías, cuando bajas la guardia, cuando crees que es solo otro viajero, ya te eligió. Aquí dicen que si un desconocido te mira demasiado el cuello, las piernas, los brazos, no es curiosidad, es cálculo. Pero hay algo aún peor que un extraño que te observa. Es escuchar una voz conocida llorando, porque cuando el lamento entra a tu casa, ya no sabes si el peligro viene de afuera o de algo que nunca se fue. La Llorona. Zonas rurales de México y América Central. Aquí nadie la llama leyenda, la llaman advertencia, porque la Llorona no vive en cuentos, vive cerca del agua, en los ríos, en los canales, en los caminos donde la noche se estira demasiado. Dicen que no siempre se deja ver, a veces solo se escucha, un llanto largo, que no parece de alguien que busca ayuda, sino de alguien que ya perdió todo. Lo más inquietante es que no siempre suena lejos, a veces llora dentro del patio, detrás de la casa, junto a la ventana. Las madres son las primeras en reconocerlo, porque no es un llanto cualquiera, es el llanto de una mujer que llama a sus hijos. Y cuando alguien responde, cuando alguien pregunta quién está ahí, ya cometió un error. En un pueblo, una mujer salió al escuchar que alguien llamaba a su hijo por su nombre. La voz era idéntica, misma entonación, mismo tono. Nunca regresó. Solo encontraron huellas mojadas frente a la puerta. Huellas que no se alejaban hacia el río, sino que entraban a la casa. Los hombres dicen que la Llorona aparece vestida de blanco, cabello largo, rostro cubierto, pero quienes la han visto de cerca coinciden en algo. Cuando levanta la cara, los ojos están vacíos. No busca a sus hijos, busca reemplazarlos. Hay quienes juran que la siguieron hasta el agua, creyendo que alguien necesitaba ayuda, creyendo que era una mujer perdida. Al día siguiente, el río estaba tranquilo, demasiado tranquilo. En estos lugares, nadie deja a los niños solos cuando cae la noche. Nadie abre la puerta si escucha llantos. Nadie responde a voces conocidas después de medianoche, porque la Llorona no entra a la fuerza. Entra cuando le abren, y una vez que cruza el umbral, ya no hay forma de sacarla. Aquí dicen que si la escuchas cerca, no está lejos, y si la escuchas lejos, está justo detrás de ti. Pero hay algo todavía más difícil de aceptar, cuando el miedo no viene de una criatura, sino de alguien que conoces, porque en algunos pueblos hay hombres que no se convierten en bestias, solo recuerdan que siempre lo fueron. El Nahual. Pueblos rurales de México. En algunos pueblos no se teme a los animales, se teme a los que miran como personas. El nahual no aparece de golpe, siempre estuvo ahí. Es el perro que no ladra, el coyote que se queda quieto, el animal que observa demasiado. Los ancianos dicen que no todos los hombres pueden convertirse, solo aquellos que nacieron con eso. Aquí se habla de vecinos, de hombres conocidos, gente que durante el día trabaja normal y por la noche desaparece. Hay historias de animales heridos que dejan huellas humanas, de gallinas muertas sin mordidas, de sombras que cambian de forma al cruzar la luz. Un niño juró que vio a un perro enorme mirándolo desde el monte. No gruñía,
No se movía, solo lo miraba, como si supiera quién era. Al día siguiente, el mismo hombre del pueblo llegó con una herida fresca en el brazo. Dijo que fue un accidente. Nadie preguntó más, porque aquí hay cosas que es mejor no confirmar. Dicen que el nahual no ataca siempre. A veces solo acompaña, a veces protege, a veces marca. Si un animal te sigue sin hacer ruido, no es curiosidad, es decisión. En estos pueblos nadie mata a ciertos animales, no por respeto, sino por miedo, porque nadie sabe quién podría no volver a levantarse al día siguiente. Y lo más perturbador no es verlo transformarse, sino reconocer la mirada. Esa mirada que ya viste antes, esa mirada que te saluda durante el día. Pero no todos los horrores quieren hacerte daño de inmediato. Algunos solo caminan contigo hasta que eliges mal el camino. El Cadejo. Caminos rurales de Guatemala y El Salvador. En los caminos viejos, los que no aparecen en mapas, nadie camina solo por gusto. Camina porque no tiene opción. Ahí es donde aparece el Cadejo. No todos lo describen igual. Algunos dicen que es un perro grande, de pelo oscuro y ojos encendidos. Otros juran que existen dos, uno blanco, uno negro, y nadie quiere descubrir cuál lo sigue. El Cadejo no ataca de inmediato. Camina detrás de ti, al mismo ritmo, sin hacer ruido. Si te detienes, se detiene. Si aceleras, te acompaña. Los viejos dicen que el Cadejo blanco protege, que ahuyenta otros males, que te cuida si vas por buen camino. Pero el negro espera. Hay hombres que llegaron a casa pálidos, sudando, sin poder explicar nada. Solo decían que algo los siguió todo el trayecto. Otros nunca llegaron. Un campesino fue hallado al borde del camino, sin heridas, sin señales de lucha, pero con el rostro torcido, como si hubiera visto algo que no debía. Aquí hay una regla clara. Si escuchas pasos detrás de ti en la noche, no corras, no reces en voz alta, no mires, porque el Cadejo decide según tu miedo. Dicen que si volteas y lo ves, ya no importa si era el blanco o el negro, porque nadie vuelve a caminar igual después de eso. Y cuando los perros del pueblo aúllan sin razón, nadie sale a ver. Todos saben que alguien más ya está caminando. Pero hay horrores que no caminan, no observan, no esperan, solo llegan, dejan señales y desaparecen. Y cuando el campo amanece en silencio, nadie pregunta qué pasó. El chupacabras. Zonas rurales de América Latina. No llegó con gritos, no llegó con pasos. Llegó cuando todos dormían. En el campo, el amanecer siempre trae sonidos. Gallos, perros, movimiento. Ese día no. Un granjero fue el primero en notar algo extraño. Las cabras estaban en el suelo, quietas, sin señales de pelea. No había sangre alrededor, no había huellas claras, solo dos marcas pequeñas en el cuello, y los cuerpos demasiado livianos. Los veterinarios hablaron de animales salvajes, pero ningún animal deja a su presa intacta, ninguno drena todo, ninguno desaparece sin ruido. En los días siguientes pasó lo mismo en otros terrenos. Gallinas, ovejas, conejos, siempre de noche, siempre en silencio. Los perros no ladraban, se escondían. Algunos vecinos juraron ver algo moverse entre los corrales. No caminaba como perro, no corría como coyote. Se detenía, observaba y se iba. Un hombre dijo que lo vio de frente solo una vez. No duró más de segundos. Dijo que tenía ojos grandes, oscuros, demasiado atentos. No era un animal. Cuando quiso gritar, no le salió la voz. Al día siguiente, nadie volvió a encontrar rastros, como si nunca hubiera pasado nada. Pero los animales seguían muriendo. En el campo, cuando algo así ocurre, la gente aprende a callar, no por miedo a la burla, sino por miedo a que vuelva, porque el chupacabras no avisa, no amenaza, no se queda, solo deja pruebas de que estuvo ahí, y cuando ya no queda nada que drenar, simplemente desaparece. Aquí hay algo que todos saben, aunque nadie lo diga. No importa si crees o no. Si una mañana el campo amanece en silencio absoluto y los animales están en el suelo, algo pasó durante la noche, y no fue humano.
En América Latina, el miedo no vive en los libros. Vive en los caminos que evitamos, en las puertas que cerramos antes de dormir, en las historias que solo se cuentan en voz baja. Tal vez estas leyendas no sean iguales en todos los pueblos, pero el miedo, ese siempre se siente igual. Si alguna de estas historias te recordó algo que escuchaste de niño, algo que pasó cerca de donde vives, o algo que nadie quiso explicar, déjalo en los comentarios. Aquí, muchas historias empiezan así. Y si este video te hizo mirar 2 veces a la oscuridad, deja tu like. Eso ayuda a que estos relatos lleguen a más personas y a que no se pierdan, porque en estos lugares el miedo nunca se fue, solo aprendió a esperar.